Buenos días, amados hermanos de Aposento Alto Chía. Estamos en un tiempo de contingencia un poquito complicado y creo que la experiencia ha sido no solo muy nueva, sino como rara. Pero creo que entre todas las cosas, lo lindo ha sido poder disfrutar del tiempo en familia y de un poco de quietud. Tenemos que acostumbrarnos a vivir así durante un tiempo. Una buena bondad de esto es poder dedicar tiempo a la lectura de la Biblia, a la oración, tiempo en familia que podemos pasar con tranquilidad. Les quiero compartir en el Salmo 62, versículo 8. El salmista nos invita a derramar delante de Dios nuestro corazón, porque Él es nuestro refugio. Y creo que sí debemos hacer esto. Ayer sábado les invité para que al mediodía oráramos en familia. Espero que lo hayamos podido hacer. Unos minutos clamando a Dios por su misericordia, por su bondad, por su cuidado sobre cada uno de nosotros en particular, sobre la familia, sobre la iglesia, sobre nuestra nación también. Citamos el texto de Segunda de Crónicas, del capítulo 7, donde dice que si el pueblo se humilla, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Creo que en nuestra oración debemos incluir mucho de esto, de confesar nuestros pecados, recibir el perdón del Señor, para que podamos ver sana desde nuestra vida personal primero, hasta que podamos ver sana la tierra, en este caso de ese virus que está afectando a todo el mundo. Aunque todos sabemos que el virus del pecado sí es realmente peor que este virus que estamos sufriendo ahora. Me gusta el versículo 15 también, porque nos da una plena confianza de que el Señor está al tanto de nosotros. Dice: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Hemos de estar seguros de esto, que el Señor tiene sus ojos y sus oídos atentos a nuestra oración en el lugar donde estamos, desde nuestras casas. Y hoy quiero dejar este otro versículo del mismo capítulo, el versículo 16. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. He elegido y santificado esta casa. Apropiémonos de este versículo y digámoslo así, y pongámoslo en un papelito, escribámoslo y confesemos así que Dios está escogiendo nuestra casa. En nuestra próxima oración digámoslo así: Señor, tú has elegido y santificado esta mi casa. Señor, tú estás aquí. Tu nombre está aquí para siempre. Y mis ojos y mi corazón, dices tú, estarán ahí para siempre. Señor, tus ojos y tu corazón están en nuestras casas, en nuestras familias para siempre. Apropiémonos de esta verdad, que la presencia del Señor irá con nosotros y estará con nosotros siempre. Y en esta nuestra casa, confesémoslo así, apropiémonos de esta verdad, está el Señor con sus ojos y su corazón puestos sobre nosotros. Hermanos, yo les dejo bendición con esto.
Y les voy a pedir que disfrutemos este rato de comunión que tenemos ahora en la mañana. Y les voy a proponer que durante todos estos días de cuarentena, si es posible todos los días, y si no, al menos día por medio, juntémonos en familia a las 12 del día y tengamos un ratico de oración y acción de gracias a Dios, como dice en el libro de los Tesalonicenses en el capítulo 5. Demos gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Esta es tu casa, Señor. Tú habitas acá. Digámoslo así. Seamos agradecidos. Levantemos nuestras manos en adoración a Él cada día y disfrutemos de su presencia como Él lo prometió. Él está aquí con nosotros. Hermanos, un abrazo para todos. Nos estamos escribiendo, nos estamos hablando por teléfono y nos estaremos viendo en estos días. Disfrutemos las alabanzas y la palabra de Dios, que es viva y eficaz también. Hoy hemos invitado a Eduardo para que comparta con nosotros el mensaje hermoso de la palabra de Dios. Le doy la bienvenida a Eduardo de una vez. Gracias, hermano, por compartir con nosotros tu palabra. No, tu palabra no, su palabra. Chao. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció.
gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, la luz que guía como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Mis hermanos, esta mañana quiero compartir con ustedes el capítulo 3, versículo 1 de la carta a los Hebreos, que nos dice esto. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Se refiere así a Cristo. En la Biblia encontramos 3 unciones. Se ungía al rey, se ungía al sumo sacerdote y se ungía al profeta.
Este último recibía su unción de Dios, que era el Espíritu. Vemos en la Biblia muchos ejemplos de hombres ungidos por el Señor. Samuel era profeta, pero no era rey. David era profeta y era rey, pero no era sumo sacerdote. El Mesías es esa persona que tiene la triple unción: profeta, sumo sacerdote y rey. Solo Cristo tenía la triple unción como profeta, sumo sacerdote y rey. Profeta porque estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Rey porque era descendiente de Judá, de la tribu real, descendiente de David, a quien Dios le prometió el trono por siempre. Pero el sumo sacerdote, pues realmente Hebreos nos dice que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Y pareciera haber un problema aquí porque Dios escogió a la tribu de Leví para que fueran los sacerdotes. Y escogió de la tribu de Leví a la familia de Aarón para que fueran los sumos sacerdotes. Así que si Jesús era de la tribu de Judá, ¿cómo podía ser sumo sacerdote si este era un cargo reservado, una unción reservada para la familia de Leví, especialmente o específicamente para los descendientes de Aarón? Como siempre, la misma palabra nos da la respuesta en Hebreos capítulo 6. Hablando del lugar santísimo, Dios nos dice en el versículo 20: donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es decir, Cristo es sumo sacerdote, pero no por el orden de Leví, no por el orden de Aarón, sino por el orden de Melquisedec. ¿Quién es este Melquisedec que menciona Hebreos capítulo 6? Para saberlo hay que devolvernos hasta Génesis capítulo 14, donde narra que 4 reyes hicieron guerra contra 5 reyes. Dentro de estos 5 reyes estaban los reyes de Sodoma y Gomorra, donde habitaba Lot. Los 4 reyes vencieron a los 5 reyes y tomaron prisioneros, y entre los prisioneros se llevaron a Lot. Así que Abram, que en esa época era Abram y no Abraham, fue detrás de estos reyes para liberar a Lot, su sobrino. Y para eso le dio armas a sus 318 criados y hizo un ataque fulminante en el que recuperó no solamente a las personas, sino todos los bienes que habían sido tomados por estos 4 reyes. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, el rey de Sodoma salió a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. El versículo 18 de Génesis capítulo 14, ¿sí?, dice estas palabras: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abram del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abram los diezmos de todo. Esto tiene realmente un significado profético que está explicado también en la carta a los Hebreos. En el capítulo 7, versículo 1 nos enseña: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia. Melquisedec significa Rey de Justicia. Y también Rey de Salem, porque era Rey de Salem. Esto es Rey de Paz. El versículo 3 dice: sin padre, sin madre, sin genealogía,
que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece para siempre. El versículo 14 de este capítulo dice: porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Versículo 15. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. El versículo 22 nos dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque éste lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Así, mis hermanos, quiero que retomemos ese versículo inicial de esta mañana, Hebreos capítulo 3, verso 1, que nos dice: por tanto, hermanos santos. Somos esas dos cosas, hermanos y santos, y ambas cosas las somos solamente por Cristo y en Cristo, participantes del llamamiento celestial, por Cristo y en Cristo. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Esta mañana hemos considerado al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, con su triple unción como profeta, rey y sumo sacerdote por el orden de Melquisedec. Oremos. Padre, gracias por darnos a entender estos misterios profundos que están en tu palabra, y gracias también por poner a nuestra disposición tantas bendiciones en Cristo Jesús. En esta mañana le adoramos y le exaltamos. Exaltamos al Dios, al Rey, al Profeta, al sumo sacerdote, Cristo Jesús, que está sentado a tu derecha, intercediendo por nosotros. No tenemos otro privilegio más grande que haber sido hechos hijos tuyos, miembros de tu familia, hermanos de Cristo, por su sacrificio, por su generosidad. Mi esperanza está en Jesús.
mancha de él vendré, justificado por la fe. Un saludo a todos mis hermanos de la amada iglesia de Chía, los extrañamos mucho y doy gracias a Dios porque ahora nos permite otra vez estar juntos, en cierto modo, compartiendo la palabra del Señor ahora por este medio, debido a todas estas circunstancias que estamos enfrentando a nivel mundial. Es increíble lo que Dios hace. Después de varios meses de estar extrañándolos, ahora podemos encontrarnos, digámoslo así, de esta manera. Y pues es muy claro que nuestro mundo puede cambiar de una manera abrupta en cualquier momento. Lo que hace unos meses para todos nosotros podía ser normal, ahora se torna muy diferente, se torna muy distinto. Y vemos cómo Dios en medio de todo seguramente está actuando. Este virus nos ha literalmente alterado la vida, nos ha hecho ver que aún cosas tan cotidianas como comprar papel higiénico ahora es algo muy distinto por las circunstancias en las que nos encontramos. Sé que muchos están o estamos en nuestras casas cansados, probablemente aburridos, desesperados, quizás deseosos de salir. Quizás la convivencia no sea fácil, quizás estemos pasando tiempos difíciles, quizás haya más trabajo, quizás haya menos trabajo, quizás haya escasez, quizás haya necesidad, pero aún en medio de todo esto Dios sigue siendo Dios y Dios sigue al control. Y aún en medio de todo esto nosotros como creyentes debemos estar conscientes de que no debería sorprendernos estar en esta situación. Deberíamos comprender y ver las cosas desde la perspectiva correcta, entendiendo que Dios está revelándose al mundo ahora de una manera más tangible. Nosotros entendemos cuál es el final de la historia. Y aquí debo dar una alerta de spoiler. Y pues debo decir o tomarme el momento para explicar que es una alerta de spoiler para quienes de pronto no lo sepan. Una alerta de spoiler es cuando alguien está comentando sobre una película, una serie de televisión, un libro, y está hablando sobre la trama y está hablando probablemente sobre el final, y alguien que no ha visto, que no ha leído eso,
no quiere saberlo porque quiere disfrutarlo cuando sea su momento de hacerlo, ya sea leer su libro, o sea de ver su serie de televisión o su película. Entonces cuando alguien va y le cuenta detalles, pues le está dañando la emoción. Y en realidad, pues tengo que dar la alerta de spoiler acá por si entre las personas que me están viendo hay quienes no quieran saber en qué termina la historia, hay quienes quieran simplemente esperar cómo se desenvuelve. Pero la realidad es que nosotros como creyentes debemos ser conscientes de que lo que estamos viviendo no debería tomarnos por sorpresa para nada. No debería sorprendernos, deberíamos ser conscientes de que esto estuvo anunciado, de que el Señor Jesús mismo habló de esto y que en realidad quienes conocemos a Jesús debemos entender la importancia de los eventos que están sucediendo, no ser fatalistas, no ser apresurados, pero sí entender que en medio de toda la historia donde estamos, hoy estamos parados en un punto álgido. Y además de estar parados en un punto álgido, estamos viendo que realmente Dios se está revelando al mundo. Y es algo emocionante, pero quienes no conocen a Jesús pueden estar en un momento de desesperación. ¿Conoces tú a Jesús? ¿Estás tú teniendo una relación estrecha con Él? ¿Has tenido un encuentro real con Él? Porque quienes conocemos al Señor Jesús también deseamos su regreso. ¿Deseas tú que el Señor vuelva? ¿Deseas tú que Él complete ese plan de salvación del cual gozamos al poner nuestra fe en Jesucristo y al gozar y entender la verdad del Evangelio? Además de eso, de saber todo eso o de entender todo eso, ¿realmente tienes claro cómo termina la historia? ¿Has leído el final? Porque pues no quiero dañarle el final a muchos, pero aquí debo decir, yo sí he leído el final, yo sé cómo termina y termina muy bien. Al final el dragón lo mata el héroe y la princesa es rescatada y es llevada a vivir con el rey. Ese es el final de la historia, así termina todo. Pero si tú no la conoces, si quieres conocerla, es un buen momento, es un buen tiempo, disponemos de muy buen tiempo en estos días, para leer la palabra de Dios, para entender en qué consiste. Me temo que como creyentes probablemente nos es fácil tranquilizarnos pensando en que nos basta asegurar nuestra entrada al cielo. Compramos, tenemos nuestro boleto al cielo, hemos puesto nuestra fe en Cristo y de resto nos quedamos viviendo nuestra vida buena, tranquila, disfrutando de todo lo que podamos disfrutar, gozando de todo lo que podamos gozar sin preocupaciones, porque lo importante es ir al cielo y nos perdemos el privilegio de participar en el plan de salvación de Jesucristo. Nos perdemos el privilegio de participar en su obra redentora. Este tiempo debe llamarnos a despertar como iglesia, debe llamarnos a entender qué es lo que Dios tiene para nosotros. Porque Dios sí tiene un plan, Dios estableció un plan que se resume, tiene esa obra de redención resumida específicamente en la época en la que estamos, en lo que nosotros podemos llamar la Gran Comisión. Esa Gran Comisión es lo que Jesús dio a sus discípulos antes de partir y dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oremos antes de continuar. Amado Señor, al mirar tu palabra y considerar no solo lo que tienes para nosotros hoy en tu palabra, sino también lo que está sucediendo alrededor de este mundo, te pido que nos hables y que nos dirijas, Señor. Clamo y pido que como iglesia despertemos. Ayúdanos, Señor, a ver lo que tú ves. Ayúdanos a ver cómo podemos ser luz en este tiempo, cómo podemos mostrar al mundo la realidad y llevarlos a entender el Evangelio. Úsanos, por favor, en este tiempo y usa esta palabra que tenemos para meditar hoy, considerando la importancia y lo valioso que es conocerte y esperar y anhelar tu pronto regreso. Pongo este tiempo en tus manos y oro confiando en que estás obrando en cada uno de nosotros. Amén. Entonces leemos esta gran comisión. Podemos verla también en el
En otra versión, que es la Nueva Traducción Viviente, la leo en esa versión, dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. ¿Sabes? El plan de Dios, esa gran comisión que Él ha establecido, Él la va a cumplir. Él la va a hacer una realidad. Él se encarga de que esa gran comisión se lleve a cabo. Tenemos que estar tranquilos, confiados en que Él va a cumplir eso que ha dicho. Como dice en la versión Nueva Traducción Viviente, dice que tengamos por seguro esto, que estoy con ustedes, que Él está con nosotros siempre hasta el fin de los tiempos. Antes de dar esta gran comisión, Él dice que toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él ha recibido todo el poderío, todo el dominio, todo el control del cielo y de la tierra. Y luego les dice a sus discípulos: vayan. Y como hemos dicho en otros entornos, mientras viven, mientras llevamos nuestras vidas en este mundo, vayamos haciendo discípulos, tranquilos, confiados, con la certeza de que Él está con nosotros, el dueño y Señor del universo, que tiene todo el poder, que le ha sido dado todo el poder, está con nosotros hasta el fin de los tiempos. Podemos ser luz aún en este tiempo de dificultad. Podemos ser usados por Dios aún en este tiempo, y debemos despertarnos como iglesia y entender cuál es nuestro papel en este punto de la historia. Quiero invitarlos a que consideremos esto más a fondo, estudiando, mirando lo que dice Marcos 13, versículos 3 al 8. Busquen sus Biblias, por favor, no lo voy a proyectar, y vamos a mirar estos versículos. Vamos a estar viendo unos versículos aquí en el capítulo 13 de Marcos y otros también en el capítulo 14 de Marcos. Y leo el versículos 3 al 8 de Marcos 13. Espero que hayan buscado en sus Biblias, y dice así: y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Así que Jesús mismo aquí nos está empezando a mostrar qué va a suceder. Nos está indicando qué va a estar sucediendo en el fin de los tiempos. Unos versículos antes, los primeros 2 versículos del capítulo, está hablando con sus discípulos. Están probablemente pasando por el templo, la construcción del templo, y uno de ellos les dice: mira, maestro, mira cómo está esto, estas piedras. Está sorprendido de la majestuosidad, quizás de la grandeza del templo, de lo que estaban haciendo. Y Jesús casi que lo desestima, diciendo: pues esto no va a quedar piedra sobre piedra. Casi como diciendo: esto es solo cemento y ladrillo, esto se va a caer, esto será derribado. Y claro, ellos entendieron que Jesús obviamente conocía qué iba a suceder en el futuro. En efecto, ese templo 70 años después fue derribado. Pero pues ellos quedaron inquietos cuando Jesús les dijo todo esto, y les dice, le preguntan ¿qué va a suceder? ¿Cómo va a suceder? Y es justo lo que estamos leyendo en estos versículos. Ellos quedan inquietos y vienen a Jesús. Él se sienta y empieza a explicarles: miren lo que va a estar sucediendo en el futuro. Miren cómo va a quedar todo. El mundo va a llegar a un punto de una convulsión, momentos difíciles, momentos sorprendentes, momentos que quizás muchos no hayan imaginado.
estamos viéndolo realmente. Nunca había imaginado vivir algo así. Estamos en unas situaciones de película, si se puede decir así. Todo el mundo encerrado en todo el mundo, en todo el planeta, evitando un contagio. Todo el mundo procurando o cuidándose y con miedo de ser contagiados. Pero además de eso, empieza a haber terremotos. Anoche tembló ahí en Chía. Es increíble. Sé que están sin agua. Sé que es estar allá sin agua, porque pues lo viví hace unos años ahí. Y me imagino cómo será estar en esta situación de estar en cuarentena y además tener escasez de agua. Pero también sé que Dios es fiel. Estamos nosotros orando por ustedes, los tenemos muy presentes y sabemos cómo están, qué está pasando allá. Y nos inquieta mucho, pero también quiero volver a que tengamos presente lo que Jesús está llevándonos a entender. Esto es apenas el principio. Aún no es el fin, dice el versículo 7. Dice el versículo 8 al final, esto es apenas el principio de dolores. Y quiero que lo veamos así porque nosotros tenemos un Salvador fiel, un Salvador que entiende y un Salvador que lo que dice lo cumple. Y en efecto, así lo está haciendo. Nosotros literalmente estamos viendo lo que Jesús anunció. Estamos viendo lo que Él dijo en estos versículos. Y el resto de los versículos y del capítulo está hablando sobre cómo serán esos eventos. En efecto, pues no podemos verlo todo en este momento, pero créanme, sé que tienen tiempo para estar mirando estos versículos en la semana. Mírenlos, estudiémoslos, entendamos lo que Dios tiene para nosotros. Miremos además, saltemos ahí en el mismo capítulo donde estamos y miramos los versículos 28 al 31. Jesús dice todo esto que va a pasar y al final va llegando a la conclusión, como diciendo, miren, así va a ser, pero entiéndanlo desde esta perspectiva. Y es a lo que yo quiero apuntar hoy. Necesitamos entender las cosas desde la perspectiva del Señor. Y dice así, versículos 28 al 31 de Marcos 13. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Excelente ver cómo Jesús nos lleva a entender las cosas. Aquí mismo está diciendo, aprendan de la higuera, entiendan cómo funciona la higuera, o pues recuerden ustedes cómo ven a la higuera. La higuera era una planta común en ese entonces y ellos podían verla y sabían que cuando empezaban a salir sus brotes, empezaban a ver sus hojas nuevas, podían darse cuenta, uy, ya el verano está cerca, ya se va acercando el verano. Era una señal sencilla, era una simple señal que estaba anunciando que el verano ya estaba cerca, que les estaba diciendo, ya se aproxima el verano. Y Jesús ahí les dice, bueno, cuando observen eventos como estos que les estoy describiendo, entiendan que el fin está cerca, que el fin está a las puertas, está próximo. Así como ellos podían ver a la higuera y mirar que sus brotes estaban indicando que ya se acercaba el verano, pues nosotros también debemos empezar a darnos cuenta que estas cosas nos están mostrando que el regreso del Señor está cerca, que lo que Él ha prometido se va a cumplir. ¿Cuánto anhelo yo realmente ser parte de esa generación de la iglesia que es arrebatada? Solo una generación en la historia de la iglesia va a tener ese privilegio, si se puede llamar así, de no ver la muerte y de ser llevados vivos o ser arrebatados sin ver la muerte al cielo. Me atrevo a pensar que puede pasar en esta generación. Quisiera, es mi anhelo, más como contarme de esos que vieron
la salvación del Señor realizada, digamos, con sus ojos humanos, sus ojos naturales de carne y hueso, al ver cuando sea el momento en que el Señor regrese. Pues en medio de todo eso me emociona, porque pienso que realmente sí está a las puertas, sí está cerca. Cada semana nos reunimos, compartimos la cena y siempre me gusta verlo como ese momento en el que podemos celebrar algo que en un solo acto de conmemoración estamos celebrando un evento pasado y también un evento futuro. Estamos viendo cómo en un solo acto Jesús, al morir en la cruz, estaba mostrándonos su amor, estaba mostrándonos su perdón, pero también estaba anunciándonos que Él volvería. Instauró la cena, dice: recuerden esto, tomen esto en memoria de mí y anuncien la muerte del Señor, anuncien mi muerte hasta cuando vuelva. Él dice: no la tomaré más hasta cuando la tome, cuando venga en mi reino. Entonces, en ese acto de la cena del Señor, nosotros celebramos un evento pasado y un evento futuro al mismo tiempo. Y al celebrar la cena, entonces, recordemos justamente que también ese evento futuro está próximo, está cercano. Lo que anhelo, lo que deseo es que nosotros podamos ponernos los lentes. Yo ahora uso lentes, miren, ya no, pocos me han visto así, pero me ha tocado usar lentes o gafas porque en el salón ya no veo de lejos, entonces ahora como estoy estudiando me toca usar las gafas, y también debo tener una apariencia un poco más intelectual porque estoy estudiando. Bueno, fuera de broma, ponernos los lentes para ver la realidad, para ver mejor. Nosotros como iglesia tenemos una oportunidad de oro en este tiempo y podemos perderla en realidad. El mundo hoy está con los ojos puestos en una pantalla. Realmente el mundo está concentrado en una pantalla. Es lo que está sucediendo justo en este momento con nosotros. Ahora tenemos que usar los medios electrónicos para congregarnos, para escuchar la palabra, para compartir. Pero el mundo está viendo muchas otras cosas, están concentrados en mucha información, en muchas cosas que probablemente sean falsas, en mucha entretención. Y Dios nos ha incomodado, Dios nos sacó de la iglesia física, Dios nos sacó de nuestro lugar de reunión. No estamos pudiendo encontrarnos como solíamos hacerlo. Nos ha incomodado, el mundo está quieto y es hora de que nosotros nos movilicemos, porque podemos estar muy concentrados en cuidarnos del coronavirus, pero de nada sirve sobrevivir al coronavirus, morir de viejo e ir al infierno. De nada sirve que el mundo salga bien librado de esta situación del coronavirus, pero que vaya muy contento por no haberse contagiado del coronavirus al infierno. Y también puede pasar aún entre nosotros en la iglesia, aún puede pasarnos que algunos estén muy confiados, muy tranquilos, pensando que van al cielo sin haber tenido un encuentro real con Cristo. Creo que es mejor morir de coronavirus e ir al cielo que salir bien librado de esta pandemia e ir al infierno. Es una realidad que debemos entender, y Jesús nos está diciendo: aprendamos de la higuera. Las señales las estamos viendo y debemos ser sabios para entender esas señales. Debemos saber que este no es el fin, pero este es el principio del fin, y nosotros hacemos parte de esa historia. Nosotros hacemos parte protagónica de esa historia, porque estamos entre los escogidos de Dios y tenemos que llevar el mensaje a quienes no lo conocen, a quienes lo necesitan.
En este momento siento como si Dios nos estuviera dando un vistazo tras bambalinas, mostrándonos, abriendo un poquito el telón y llevándonos a entender, mira cómo van a ser las cosas. Pero lo mejor de todo es que Dios sigue en su trono, gobernando, y nada se le escapa, ni el más mínimo detalle se le escapa. Y me temo que a nosotros nos pase lo mismo que les pasó a los fariseos y a los sacerdotes con Jesús. Puede pasarnos lo mismo. Miremos pasando al siguiente capítulo en Marcos y leamos los versículos 60 al 65. En el anterior vemos a Jesús hablando de los eventos del fin y luego vemos el complot para matar a Jesús, como Judas organiza una treta para entregarlo, y ya hacia el final de Marcos Jesús pues es arrestado y es llevado ante el concilio. En esto que vamos a leer, estos versículos, es ese juicio que le están organizando a Jesús. Él llegó a este juicio con un veredicto ya determinado, ya se sabía qué iba a pasar. Ellos querían matarlo, ellos querían que él muriera. Y ese era el veredicto. Lo único que necesitaban era de alguna forma justificar ese veredicto, y por eso era este juicio que le estaban haciendo. Estaban buscando de alguna forma hallarlo culpable. Y leo versículos 60 al 65. Dice así: entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, y ahí paró un momento. Todos estaban, los versículos anteriores están con testigos falsos tratando de presentar un testimonio que funcionara para acusarlo de tal forma que fuera digno de muerte, pero ni siquiera los testigos falsos lograban estar de acuerdo. Dentro de la ley, al menos 2 personas tenían que dar un testimonio igual para que fuera considerado culpable a alguien, en este caso de muerte. Entonces tenía que haber 2 testigos que dieran un testimonio que fuera coherente entre ambos, y entre esos testigos falsos ni siquiera lo lograban. Entonces estuvieron en ese ejercicio y no lograban hacerlo hasta que el sumo sacerdote, quizás en su frustración, llega a este punto, que es lo que estamos leyendo acá. Vuelvo a leer. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? Le acusaban y él no decía nada. ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle profetiza, y los alguaciles le daban de bofetadas. Este sumo sacerdote, en su frustración, buscó la manera de encontrar que Jesús dijera algo que lo condenara. Y cuando finalmente le hace la pregunta clave, ¿eres tú el Cristo? Como diciendo, ¿vas a mostrar, vas a decirlo, vas a expresar que eres Dios? Y obviamente dentro de ellos, alguien que se igualara a Dios era digno de muerte, porque no podía haber hombre que se dijera yo soy Dios, yo soy como Dios. Y cuando Jesús dice sí, yo soy, pues este sumo sacerdote encontró el momento ideal para hacer realidad lo que tanto deseaban, condenarlo a la muerte. Y se rasga las vestiduras y casi como en una escena bien montada, mostrando este hombre es digno de muerte. Ese acto fue un acto de ira, pero en realidad el rasgarse las vestiduras era un acto de dolor, de pena, como alguien que decía, me duele que esta persona tenga que morir. Pero este sumo sacerdote estaba expresando otra cosa muy diferente. Estaba viendo al Mesías delante de él, lo tenía, estaba viéndolo a los ojos,
Pero este hombre no pudo darse cuenta de quién era el Mesías. El asunto es que el sumo sacerdote, los escribas, los fariseos, pero especialmente el sumo sacerdote, era la persona mejor capacitada para estar atenta a cuándo venía el Mesías. Él era el que lideraba al pueblo, él era el que le mostraba la ley al pueblo, él era el que ayudaba a que el pueblo fuera fiel. Este hombre debía conocer la ley, debía conocer los profetas y debía saber qué señales, entender las señales para estar atento a cuando viniera el Mesías. Pero ignoró completamente las señales. Y vio al hombre, pero no vio al Hijo del Hombre. Ese término Hijo del Hombre es el término favorito, digamos, de Jesús para referirse a sí mismo. Y se refiere a varias menciones en los profetas, especialmente en Daniel 7, cuando habla de que el Hijo del Hombre vendrá. Y Jesús aquí lo que le dice es algo muy claro, citando las profecías de tal forma que este sacerdote entendió muy bien de qué estaba hablando Jesús. Las señales estaban dadas. Las señales eran claras para ellos, pero este sumo sacerdote prefirió otra cosa. Prefirió seguir sus deseos, sus intenciones, su agenda, en vez de darse cuenta que tenía frente a sí al Mesías. Nos puede pasar lo mismo. Tener a las puertas al Mesías, tener a las puertas el regreso del Señor, pero estar distraídos en nuestras cosas y no prestar atención a las señales. Y volvamos ahí mismo, otra vez al capítulo 13, y ahora leamos los versículos 32 al 37. Y dice así: porque de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Nos da una pequeña parábola aquí. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, o a todos lo digo, velad. Jesús está diciendo muy claramente que es hora de velar. Dice, es hora de mirar. Versículo 33. Es hora de que nosotros como iglesia miremos, estemos atentos, despertemos. Hay gente con necesidad en este tiempo y nosotros en algún grado podemos suplir necesidades. Nosotros en algún grado podemos dar de lo que tenemos. Nosotros en algún grado podemos actuar de tal forma que lo que hagamos tenga el aroma a Cristo, tenga el aroma a Evangelio. Debemos ser sensibles a las necesidades que se están presentando y debemos entender que podemos ser luz en este tiempo. Todo el mundo está conmocionado a tal punto que muchos están atentos a ver qué se dice de Dios. Muchos están acudiendo a Dios. Muchos que han negado a Dios lo están reconociendo. Muchos que antes no se atrevían por sus discursos políticamente correctos ni siquiera a mencionar a Dios, ahora sí se atreven, ahora sí lo hacen, porque Dios realmente se está revelando a este mundo y está mostrando que sí es Él y que Él está en su trono. Es hora de que miremos como iglesia, de que estemos atentos y de que seamos sensibles a lo que Dios tiene para este mundo y de cómo podemos nosotros hacer nuestra parte en este tiempo. Debemos ser atentos, es hora de velar. Dice, mirad, velad y orad, versículos 33. Es hora de velar, es hora de estar alertas, es tiempo de estar pendientes. No ignoremos lo que está sucediendo. Podemos cometer el error de cerrar nuestras puertas, asegurarnos de que nuestra alacena está llena, asegurarnos de que tenemos suficiente agua, asegurarnos de que no nos va a faltar nada y cerrar la puerta e ignorar lo que está sucediendo alrededor.
No cometamos ese error. Ya Dios nos sacó de nuestra comodidad como iglesia. Ya Dios nos sacó de ese entorno rico de vernos juntos y de pasarla rico juntos, y nos está haciendo ver de otra manera las cosas. No nos durmamos. No nos durmamos. Es tiempo de estar alertas. Es tiempo de velar. Es tiempo de orar. No desperdiciemos el tiempo en cosas que no tienen sentido. Es verdad que hay un mundo sufriendo, es verdad que debemos cuidarnos, es verdad que hay un virus suelto ahí que puede llegarnos. Todo eso es muy cierto. Pero por más que sea, si tienes tu fe puesta en Cristo, ¿qué importa un contagio si cuando mueras vas al cielo? Es mejor que todos se contagien de la verdad del Evangelio, aún a costa de mi propia muerte. ¿Estamos así de dispuestos? No estoy llamando a hacer acciones o a tomar acciones necias, ignorantes, o tomar a la ligera la realidad, pero estoy llamando a que entendamos nuestro papel y estemos dispuestos a vivir para Cristo, a proclamar el nombre de Cristo. En este tiempo estamos en nuestras casas, estamos cuidándonos, estamos entendiendo que Dios tiene otras cosas para nosotros y debemos aprovecharlas. Hace 8 días Álvaro nos hablaba de nuestros hábitos. ¿Qué hábitos estamos cultivando en este tiempo? ¿Cómo estás pasando los días de la cuarentena? ¿Estás desperdiciando tu tiempo? ¿Estás durmiendo hasta tarde? ¿Estás pasando horas en el televisor, en el Netflix? ¿Estás pasando horas en las redes sociales? Somos la iglesia de Cristo y podemos estar dormidos en las redes sociales mientras el mundo necesita a alguien que tome la bandera y se siente en donde sea que esté y use su teléfono celular para llevar el mensaje a quienes lo necesitan, o si es necesario salir y llevarlo. Hay gente en las calles seguramente necesitando quien escuche. Obviamente hay unas leyes que debemos cumplir, pero tenemos que ser sensibles. Velemos y oremos, no sea que cuando el Señor llegue nos encuentre dormidos, nos encuentre relajados, nos encuentre tranquilos, gozando de nuestras comodidades, mientras el mundo afuera está convulsionado. El mundo está quieto y es hora de que nos movilicemos. El mundo está quieto y es hora de que anunciemos cómo termina la historia. Sabemos cómo termina la historia, sabemos cuál es el final, pero quizás estamos muy relajados. Dios nos dice que estemos alertas, porque no sabemos cuándo vendrá el Señor. Miremos, velemos y oremos, mis hermanos. Es hora de que verdaderamente nos atrevamos a creer en lo que Dios nos está diciendo. Jesús es muy claro. Miremos, velemos y oremos. Señor, que no nos quedemos aquí tranquilos, dormidos, relajados, gozando de comodidades o simplemente con un pensamiento egoísta que nos asegura que tenemos lo que necesitamos. Despierta en nosotros, como iglesia, como tu pueblo, el deseo genuino de exaltar tu nombre aún en medio de esta circunstancia. Ayúdanos, Señor, por favor, a entender cuál es tu designio para este tiempo, a entender cuál es nuestro papel. Tenemos un papel clave en todo esto, Señor. Tenemos un papel que debemos desempeñar. Debemos mirar, debemos estar atentos a las señales, debemos estar atentos a quienes necesitan escuchar tu evangelio. Debemos velar, no relajarnos, y debemos orar. Señor, no permitas que tu iglesia se duerma mientras el mundo está convulsionando. No permitas
que tomemos a la ligera este tiempo, Señor. Es un tiempo para verdaderamente levantarnos y brillar, para levantarnos y proclamar a Cristo, para levantarnos y mostrar quién es el Salvador, para levantarnos y mostrar cómo termina la historia. Vemos las señales. Está cerca, pero no todavía. Es el principio, pero todavía no es el fin. Pueden pasar años, pueden pasar décadas, pero es evidente que el fin está más cerca, Señor. Gracias. Ven, Señor Jesús, anhelamos tu regreso. Es el tiempo en que anhelamos verte. Y gracias por manifestarte aún de maneras difíciles y dolorosas, pero estás revelándote a este mundo, Señor. Gracias por ello. Ayúdanos a ser atentos a las señales y ayúdanos a estar dispuestos a proclamar el Evangelio en estos tiempos, Señor. En Cristo Jesús oro, alabo tu nombre y oro agradecido por tu protección hasta el día de hoy con nosotros. Amén. Ha sido un gozo compartir con ustedes, mis hermanos. Deseo estar más cerca próximamente, si Dios permite que podamos viajar. No sé si va a pasar. Es nuestro anhelo por lo menos pasar un tiempo allá, pero confiamos en que es el Señor el que lo está haciendo. Por ahora estamos acá gozando de lo que Dios nos permite vivir acá. No han sido tiempos muy fáciles, pero han sido momentos o tiempos para ver a Dios actuar en nuestras vidas de otras formas. Gracias por sus oraciones. Realmente las sentimos, realmente sabemos que Dios nos está respaldando por medio de ustedes y sus oraciones. Les extrañamos mucho y oro que esta enseñanza y que esto que estamos viendo de verdad nos inquiete a actuar. Que Dios les bendiga. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Puedo
Amén.